Bueno, este es el ejercicio 8 de la lista de ejercicios de ecuaciones. Entonces, acá tenemos una ecuación que me dice x por x al cuadrado más 5 es igual a cero. Para esto hay que hacer uso de un teorema muy importante. Un teorema que me dice lo siguiente. Si yo tengo números reales a A y b, que se están multiplicando e están igualados a cero, eso únicamente pasa si y solo si A es igual a cero o B es igual a cero. Entonces, ¿de qué me sirve eso? Bueno, eso me sirve de lo siguiente, de la siguiente manera. Vean que yo acá tengo un producto. Entonces, yo tengo un producto igualado a cero. Entonces, yo puedo pensar y decir, bueno, ¿qué pasa si yo tomo este X como mi A y este otro paréntesis como mi B? Entonces, bueno, yo digo, bueno, esa ecuación es igual a cero si y solo si, o sea, solo puede pasar si X es igual a cero o esto es como un signo ahí de lógica que significa o X al cuadrado más 5 es igual a cero. Entonces, para resolver esa ecuación hay que hacer uso de este teorema que yo apunté por acá. ¿Sí? Por este. Entonces, ya automáticamente me sale una solución. Bueno, una solución de esa ecuación es x igual a cero. Y por otra parte me queda x al cuadrado más 5 igual a cero. Entonces yo vengo y digo, bueno, ya yo ahora sí tengo acá una cuadrática. Yo debería de resolver esa cuadrática. Entonces, bueno, hay muchas formas de resolver esa cuadrática. La primera es, bueno, viendo que no tiene soluciones. ¿Por qué no tiene soluciones? Bueno, pensemos lo siguiente. Yo vengo y digo, recuerden que todo número, independientemente si es natural, si es positivo, si es negativo, no importa el número que sea, si yo lo elevo al cuadrado, siempre va a ser positivo. O sea, si yo tengo un número A, digamos un número A que pertenece a los números reales, y yo tengo que lo elevo al cuadrado, esto siempre va a ser mayor a cero, siempre. Bueno, mayor o igual a cero. Si es cero, si A es cero, entonces va a ser cero. Pero si no importa si A es negativo o es positivo, si yo lo elevo al cuadrado, siempre va a ser mayor o igual a cero. Ahora pensemos, si yo tengo x al cuadrado, o sea, tengo algo positivo, y yo le sumo 5, eso nunca va a ser cero. Nunca va a poder ser cero. Nunca, así nunca. Entonces, si ustedes, bueno, ven eso, ustedes dicen, ah, mira, esa ecuación no tiene solución. ¿Por qué? Porque si yo tengo algo positivo y le sumo 5, va a ser, por llamarlo de alguna manera, más positivo. O sea, nunca va a ser cero. Eso, digamos, ya es cuando uno logra interiorizar ciertos procesos. Ahora, posiblemente a uno no se le ocurra hacer, bueno, ver eso. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es hacer uso de la fórmula general, por decirlo de alguna manera. Entonces, vean que ya esta ecuación, o sea, nosotros tenemos acá x al cuadrado más 5 es igual a cero. Es una ecuación cuadrática que ya está igualada a cero. Entonces nosotros tenemos que obtener el valor de A, el valor de B y el valor de C. Recuerden que eso es lo que siempre se hace para resolver una ecuación cuadrática. Entonces nosotros venimos a decir, bueno, A, recuerden que es el número que acompaña al x al cuadrado, es decir, 1. A es igual a 1. B, ¿quién es B? B es el número que acompaña a la x, pero como no hay x, entonces B es 0. Y por último, tenemos que C es el que queda solo, es decir, C es igual a 5. Entonces, yo vengo y calculo el discriminante. Recuerden que el discriminante me dice, bueno, tome B al cuadrado y réstele 4 veces A por C.
Entonces yo vengo y lo calculo. Discriminante es igual 0 al cuadrado menos 4 veces por a, que es 1, por 5. Y 0 al cuadrado es 0, menos 4 por 1, 4, y 4 por 5, 20. Entonces, como el discriminante es menor que 20, recordemos lo que vimos en la diapositiva. Si el discriminante es mayor a 0, dos soluciones. Si el discriminante es igual a 0, una solución. Y si el discriminante es menor a 0, cero soluciones. ¿Sí? Entonces, esta ecuación no tiene soluciones. Al no tener soluciones, entonces, bueno, esto siempre va a ser positivo. Entonces, la única forma de que la ecuación inicial sea cero es que x sea cero. Esta sí es una ecuación, esta sí es una solución, ¿verdad? De la ecuación. Intentamos obtener soluciones para esta ecuación y vimos que no tenía. Entonces, al final, el conjunto solución de esa ecuación va a ser igual al cero. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Hagamos una prueba. Vamos acá. Marcarlo acá, no. Entonces, imaginemos qué pasa si x vale 0. Entonces, si x vale 0, entonces yo tendría 0 por 0 al cuadrado más 5. Y eso va a ser igual. Bueno, 0 al cuadrado es 0, entonces al final yo tendría 0 por 5 y todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces vean que si x vale 0, esa ecuación es igual a 0. Y es lo que yo realmente necesitaba obtener. No sé si eso aclara tu duda o necesitas algo más. Sí, profe, gracias. Ya entendí. Perfecto. Eh, ¿Alguna otra duda? Profe, ¿Sí? ¿usted podría resolver alguno de los ejercicios que vienen en ecuaciones que son de como de razonamiento? ¿Cómo cuál? Como No estos. sé. Ajá. Ok, vamos a ver. El valor de A para que X igual menos 2 sea una solución. Ok, veamos. Vamos a ver luego el conjunto solución si existe. Ok, vean que por ejemplo el 2 es básicamente lo que yo acabo de decir. ¿Sí? Recuerden que si nosotros tenemos x al cuadrado más a al cuadrado, eso siempre va a ser positivo. La única forma para que eso sea igual a 0, por ejemplo, es que x sea 0 y que a sea 0. Eso es básicamente lo que yo acabo de explicar. Es la única forma. ¿Por qué? Porque si a es mayor que 0 o menor que 0, no importa. Si yo lo elevo al cuadrado ya va a ser positivo. Entonces ya eso siempre va a ser algo más grande que 0. Entonces, para ese caso, la única manera de resolverlo sería que ambos sean 0. Deme un momento, por favor, ya vengo. Listo. Profe, ¿Sí? ¿podría volver a
al repetir eso que dijo, es que no lo entendí bien. Ok, veamos. Imaginemos que yo tengo acá esto. X al cuadrado más A al cuadrado igual a 0. Entonces, bueno, X y A son números reales. Perdón, no estaba proyectando. Yo tengo esto. Tengo X al cuadrado más A al cuadrado es igual a X, A que pertenecen a R. Y yo quiero que eso siempre sea, o sea, que tenga solución. Entonces, vámonos a la teoría. Nosotros decimos, bueno, para que eso tenga solución, el discriminante tiene que ser mayor o igual a 0, ¿verdad? Eso es lo que tiene que pasar, que el discriminante sea mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque si es menor que 0 es cuando no tiene soluciones. Entonces nosotros venimos y decimos, bueno, ¿quién era el discriminante? Bueno, el discriminante es b al cuadrado menos 4 por a por c, y yo necesito que eso sea mayor o igual a 0. Pero ¿qué pasa? Bueno, de esta ecuación que yo tengo inicialmente, ¿quién es a? ¿Quién es b? ¿Y quién es c? Alguien que me lo diga. A es 2. ¿Por qué sería 2? No. Es Creo menos que es 3. 1. Sí. Sí, correcto. Recuerden que a es el número que acompaña a la x, pero acá, o sea, es este que me acompaña a la x, el que está al frente de la x. Y el que está ahí al frente es 1. Entonces yo digo, bueno, a es 1. Luego, ¿quién es b? Bueno, b, 0. 0, correcto. ¿Y quién es c? 1. No, c es a al cuadrado. Vean que me dicen que a es cualquier número, ¿sí? Quizá recuerden que Ok. a es el número que queda solo. Aquí lo que me están diciendo es que a es un número real. Es decir, que a puede ser cualquier valor. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser cualquier número. Entonces yo vengo y digo, bueno, c es igual a a al cuadrado. Y ahora yo lo que voy a hacer es sustituir esos valores en el discriminante. Entonces yo vengo y digo, bueno, vean lo que yo tengo. Yo tengo b al cuadrado, pero b al cuadrado es 0 al cuadrado, ¿verdad? Menos 4 por 1 por a al cuadrado. Y yo lo que necesito es averiguar los valores de a, digamos, cuál valor puede tomar a para que eso tenga soluciones. Eso es lo que me pide el ejercicio. Entonces, ¿cuál, digamos, valor puede tomar a para que eso tenga una solución? Entonces nosotros venimos y decimos, bueno, yo necesito que para que esto sea mayor o igual a 0 para que tenga mínimo una solución. Entonces, bueno, 0 al cuadrado es 0, 4 por 1 es 4, entonces yo tengo menos 4 al cuadrado es mayor o igual a 0. Y ahora, bueno, yo digo, bueno, ¿qué tengo yo? ¿Qué me está estorbando ahí para dejar el, el, el 4 solo? El a al cuadrado solo, perdón. Es el menos 4, ¿verdad? Recordemos entonces que cuando nosotros tenemos una ecuación y tenemos un número negativo multiplicando o dividiendo, ¿qué es lo que pasa cuando yo lo paso al otro lado? ¿Qué debo de hacer? Cambiarle el signo. Cambiar la desigualdad. Eso es lo que había que hacer. Recuerdan, si nosotros tenemos un número multiplicando o dividiendo que esté negativo, entonces a la hora que yo lo quiero pasar al otro lugar, debo de invertir la desigualdad. Es decir, yo digo, bueno, 0 dividido entre menos 4, pero cambio la desigualdad, cambio el orden de la desigualdad acá.
Eso era lo que pasaba. ¿Lo recuerdan del video? Sí. Sí. Bueno, y recuerden que, por ejemplo, 0 dividido entre -4 es 0. Entonces yo digo, bueno, yo necesito que a al cuadrado sea menor o igual a 0. Pero recuerden que todo número elevado al cuadrado es positivo o 0. Es mayor o igual a 0. Entonces, eso nunca, nunca, o sea, a al cuadrado tiene que ser menor a 0 o a al cuadrado tiene que ser igual a 0. Esas son las dos posibilidades que yo tengo. Pero todo número, ya vamos acá, pero a al cuadrado es mayor o igual a 0 para todo a que pertenece a R. No importa el número que sea, si yo lo elevo al cuadrado es mayor o igual a 0. Entonces yo automáticamente descarto esta posibilidad. ¿Y cuál es la única opción que yo tengo? Bueno, la única opción que a mí me queda es que a al cuadrado sea igual a 0. Esa es la única posibilidad que yo tengo. Entonces, ahora sí, yo vengo y digo, bueno, para que esta ecuación tenga al menos una solución, a tiene que ser igual a 0. Y ahí es como nosotros, bueno, podríamos dar solución a la ecuación. Entonces, veamos. Ya nosotros obtuvimos el valor de a para que eso pueda tener solución. Entonces nosotros decimos, bueno, si a es igual a 0, siempre que eso pase, entonces yo tendría x al cuadrado igual a 0. Porque el a ya se me cancelaría. Aquí yo tendría más 0 al cuadrado igual a 0, que esto es lo mismo que x al cuadrado igual a 0. Y volvemos a lo mismo. ¿Cuándo x al cuadrado es igual a 0? Bueno, x al cuadrado es igual a 0 solo si x es igual a 0. Esa es la única solución que tiene esta ecuación. Entonces yo vendría y diría, bueno, el conjunto solución sería 0. Y ahí terminaría el ejercicio. Entonces, lo primero que yo debo de hacer es ver cuál valor puede tomar el a para que esa ecuación tenga una solución. Bueno, al menos una solución. Entonces nosotros vamos ¿qué es lo que me permite a mí identificar cuántas soluciones tiene una ecuación cuadrática? El discriminante. Recordemos, eso es muy importante. Todos estos ejercicios casi que se resuelven con el discriminante. Entonces, veamos por ejemplo el 3. Quizá con este nos quede un poco más claro y luego si quedan dudas lo retomamos. Veamos el 3. Entonces, vamos acá. Vean que me dicen. Determine, bueno, él o los valores de K para que la ecuación cuadrática, y me dan esa ecuación, posea una única solución real. Entonces yo vengo y tomo la ecuación. X al cuadrado menos 5kx más 1 es igual a 0. Entonces yo necesito saber cuánto tiene que ser K para que esta ecuación tenga una única solución. ¿Cómo sé yo cuando una ecuación cuadrática tiene una única solución? ¿Qué tiene que pasar para que tenga una única solución? Que el discriminante sea 0. Correcto. Entonces, el discriminante debe de ser igual a 0. Entonces, ahora sí, yo vengo y digo, bueno, tengo que saber quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, ¿quién es A? El A es 4, la B es 5 y el C es 1. Bueno, menos 5 es el B, perdón. Menos 5. ¿Están seguros? Creo que sí. Vean que recuerden que el B es todo lo que acompañe la X. Entonces, muy importante eso. El B es todo lo que acompaña la X. Es decir, el B es 5K. Eso es muy importante. Entonces yo vengo y digo, bueno, el B es menos 5K. Y entonces yo voy a venir y voy a sustituir
esos valores en la ecuación. Entonces yo vengo y digo, bueno, tome b y lo elevo al cuadrado, ¿verdad? Eso es lo que me dice la fórmula del discriminante. Luego menos 4 por a, pero a es 4 por c, pero c es 1. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, bueno, recuerden que si yo tengo un menos elevado al cuadrado, lo puedo cancelar, ¿sí? Entonces, esto me quedaría 5 al cuadrado por k al cuadrado menos 4 por 4, 16, 16 por 1 es 16. Y eso va a ser igual a 0. Y ahora 5 al cuadrado es 25, k al cuadrado menos 16. Y eso es igual a 0. Recuerden lo que me están preguntando, ¿verdad? Vamos a la pregunta. Dice, determine el valor o valores de k para que esta ecuación posea una solución única. O sea, yo necesito saber cuál valor puedo poner yo aquí en la k, de manera que si yo le quiero dar solución a esta ecuación, con ese valor de k, me dé, bueno, tenga una única solución. Entonces vamos a determinar los valores de k. Lo que yo tengo que hacer es resolver esta ecuación que yo tengo aquí. Entonces, para resolver esta ecuación hay dos formas. Utilizando igual la fórmula notable, la fórmula general, perdón. Entonces yo vengo y digo, bueno, vamos a determinar aquí el discriminante. Vean que, bueno, primero que todo, veamos quién es A, quién es B y quién es C. ¿Quién es A en esta ecuación que yo tengo aquí? 25. Correcto. ¿Quién es B? 0 y c menos 16. Correcto. ¿Todos están de acuerdo? ¿O alguien con dudas? Pueden preguntar, ¿verdad? Estamos acá para evacuar todas las dudas que les surjan. Entonces, ahora que tenemos ya los valores, vamos a calcular el discriminante. Entonces nosotros venimos y decimos, bueno, el discriminante es igual a b al cuadrado, que es 0, menos 4 por 25. Bueno, 4 por 25 por menos 16. Entonces, claro, yo vengo y digo, mira, bueno, 0, acá, 0 menos, este menos por este menos es más, y 4 por 25 son 100, y 100 por 16 son 1600. Entonces, el discriminante al final me da 0 más 1600, que son 1600. Eso es lo que me da el discriminante. Y ahora que ya yo sé que es positivo, o sea, esta solución de acá tiene dos soluciones, entonces yo vengo y voy a calcular esas soluciones. Entonces, recordemos que las soluciones de una ecuación están dadas por menos b más menos raíz del discriminante entre 2 por a. Entonces yo vengo y digo, mira, entonces yo lo único que hago ahí es sustituir. El b es 0. Luego, más menos raíz de quién? Del discriminante, o sea, raíz de 1600. Entre 2 por 25, que son 50. Y bueno, si ustedes calculan raíz de 1600, creo que es 40. Entonces, al final de cuentas es más menos 40 entre 50. Y eso es igual a más menos 4 quintos. Sé que este es largo, pero ahora sí, interpretemos los datos. Bueno, yo digo, mira, entonces K, recuerden que estamos solucionando la ecuación para K. K puede ser o 4 quintos o menos 4 quintos. Cualquiera de esos dos valores va a ser
que si yo lo sustituyo en la ecuación que teníamos inicialmente, o sea que si yo lo sustituyo acá, esta ecuación tenga una única solución. Entonces, hagamos la prueba. Veamos. Hagamos la prueba. Bueno, ¿qué pasa? Veamos, ¿qué pasa si yo tengo, a ver acá, ¿qué pasa si K es igual a 4/5? Entonces yo vengo y lo sustituyo, ¿verdad? Entonces yo digo, mira, entonces me quedaría 4x al cuadrado menos, y entonces tendría menos 5 por 4/5 de x más 1 es igual a 0. Vean que este 5 lo puedo cancelar con este 5. Entonces esa ecuación se me convierte en 4x al cuadrado menos 4x más 1. Y eso es igual a 0. Y entonces esta ecuación en teoría debería de tener una única solución. ¿Cómo hago yo para saber eso? Puedo calcular el discriminante. Entonces, bueno, veamos que en este caso A es igual a 4, B es igual a menos 4 y C es igual a 1. Entonces yo vengo y sustituyo. Bueno, B al cuadrado es menos 4 al cuadrado menos 4 por A, o sea, 4 por 4 por 1. Y vean que yo tengo menos 4 al cuadrado es 16, menos 4 por 4, 16, y 16 por 1 es 16. Y eso va a ser igual a 0. Entonces, como el discriminante es igual a 0, ¿cuántas soluciones tiene? Solo una. Correcto, una solución. Entonces vean que efectivamente esos valores que yo obtuve me sirven para dar solución al problema. Entonces, es un poco largo, se puede hacer por pasos. Entonces nosotros venimos y decimos, bueno, el o los valores de K para que la ecuación cuadrática, esta que tenemos acá, sea 0. Entonces, ojo lo que me están preguntando. Están preguntando por este valor. Y ahora, ¿qué herramientas teóricas yo tengo que me permiten dar solución a este problema? Bueno, las herramientas teóricas que yo tengo son las siguientes. Yo vengo y digo, mira, para que esta ecuación tenga solución única, entonces el discriminante tiene que ser igual a 0. Entonces yo vengo y hago esa ecuación, que el discriminante sea igual a 0. Entonces yo vengo, recuerden que para el discriminante determino el valor de A, que en este caso es 4, el valor de B menos 5K y el valor de C 1. Yo lo sustituyo y me queda esto que yo tengo acá. Pero ¿qué es lo que yo quiero? Bueno, saber quiénes son los valores de K. Vean que lo que me quedó fue una ecuación cuadrática. Entonces yo vengo y digo, sí, tengo que solucionar esa ecuación cuadrática para saber quién es K. Y utilizando la fórmula general, recuerden que las soluciones tienen esta forma. O sea, yo lo único que hago es sustituir en esta formulita y me va a dar las soluciones de esta ecuación. Entonces, bueno, las soluciones que yo obtengo son 4/5 positivo y 4/5 negativo. Si yo lo pruebo con menos 4/5, también va a servir. Entonces, claro, ya yo obtuve los valores de K. Entonces yo vengo al problema y yo digo, mira, ya yo tengo los valores de K, ya yo tengo lo que me está pidiendo el problema. Ya yo sé cuáles son los valores de K, de manera que si yo lo sustituyo aquí, esta ecuación tenga solución única. Y vean que de hecho hicimos una prueba con uno de esos valores. Si yo pongo 4/5 en el valor de K, esta ecuación tiene una única solución. Es cuando el discriminante es igual a 0. No sé si tienen dudas o consultas con este ejemplo. Entonces, todas las de razonamiento o sea, se llega a la conclusión con base al discriminante. Correcto. Vean, por ejemplo, el valor de K, ¿para qué? Para que tenga una solución única. Entonces, para saber eso tenemos que ir al discriminante. Luego,
Determine los valores de K para que esta ecuación posea dos soluciones reales. Entonces, para que tenga dos soluciones reales, ¿qué tiene que pasar? Que el discriminante sea mayor a 0. Luego vamos acá, determine el valor de K para que esta ecuación no tenga soluciones reales. Entonces, para que no tenga soluciones, ¿qué tiene que pasar? Que el discriminante sea menor a 0. ¿Sí? Ok, entiendo. Entonces, todas estas lo que hacen es hacer uso del discriminante. Entonces, lo que tenemos que verificar es esa propiedad. ¿Quieren que hagamos otra más? ¿O ya con esas está suficiente? Hagamos una última, profe, para que nos quede claro a todos. Ok, ¿cuál les gustaría que hagamos? La de su elección. Vamos a ver. mm, hagamos esta, porque esta es como una inecuación. Hagamos la 5. Entonces vean que tiene la misma lógica. Entonces veamos. Nosotros tenemos esta ecuación k x al cuadrado menos 4kx más 7 es igual a 0. Entonces ahora sí, vamos. Recuerden que es la misma esencia del ejercicio anterior. A nosotros tenemos que averiguar cuál es el valor de k para que tenga dos soluciones reales. Es decir, que tenga dos ahí soluciones reales. Entonces veamos. Nosotros venimos y nosotros decimos, bueno, ¿qué tiene que pasar para que tenga dos soluciones reales? Que sea positivo el discriminante. Correcto. Entonces el discriminante debe de ser positivo. Entonces yo vengo y digo, bueno, tengo que saber quién es A, quién es B y quién es C. ¿Quién es A? A es 1 o K, no sé. Es K. Recuerden que el A es lo que acompañe a la X al cuadrado. Entonces yo vengo y digo, mira, lo que acompaña a X al cuadrado es K. Luego, ¿quién es B? B es menos 4K. Correcto. ¿Y quién es C? Perdón, acá. 7. Correcto. Entonces yo vengo y sustituyo esto en la ecuación. Entonces vean lo que me dice. Bueno, tome B y lo eleva al cuadrado. Es decir, menos 4K elevado al cuadrado. Menos, entonces me dicen 4 por A, que A es K, por C, que C es 7. Y eso tiene que ser mayor a 0. Entonces yo vengo y digo, bueno, acá 4K menos 4K elevado al cuadrado. Recuerden que el menos siempre se va a cancelar. Entonces 4 elevado al cuadrado es 16 y K elevado al cuadrado es K al cuadrado. Menos 4 por 7, 28. Y bueno, aquí el K lo conservo. Y eso tiene que ser mayor a 0. ¿Cierto? Sí. Sí. Y entonces acá, bueno, vamos a ver. Creo que este problemita, denme un momento. Es que nosotros solo vimos inecuaciones lineales. Pero este problema, vean que es una inecuación cuadrática. Entonces aquí, bueno, habría que hacer una tablita. Esto lo vamos a ver, pero creo que hasta que veamos la materia de ecuaciones cuadráticas. Deme un momento para ver si se me ocurre de cómo reducirla a una ecuación lineal. Pero creo que no vamos a poder porque
Sí, no, esto no se puede reducir a una ecuación cuadrática, a una ecuación lineal. Este sí tiene un grado de dificultad un poco mayor. Creo que de hecho debería de comunicarlo por este mismo aspecto, porque vean, digamos, vean los temas que nosotros vimos en la clase. Vean que llega hasta inecuaciones lineales, es decir, donde el grado es 1. Pero acá nosotros tenemos una inecuación cuadrática. Entonces, para que este ejercicio se pueda resolver, en lugar de que tenga dos soluciones, vamos a poner que tenga una única solución. O sea, que sea 0, para que podamos darle solución y seguir manteniendo la esencia del ejercicio. ¿Les parece? Está bien. Ok, acá recuerden mandar la corrección al grupo. Que acá donde dice posea dos soluciones distintas, sea una única solución para que se pueda resolver, porque si no, no se podría. De hecho, vamos a ver. Esta sí se puede resolver. Esta también. Esta también. Sí, la única que presenta el problema es esta, porque tiene un K aquí en el B. Entonces, bueno, para que tenga una única solución. Entonces, bueno, ahora sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esto tenga una única solución? Digamos, tenemos que resolver esta ecuación, ¿verdad? Tenemos que obtener los valores de K para que esa ecuación tenga una única solución. Entonces, demos solución a esto que tenemos acá. Entonces, volvemos a obtener A, volvemos a obtener B y volvemos a obtener C. ¿Quién sería A? Sería 16, ¿cierto? El B sería menos 28 y el C sería 0. Entonces nosotros venimos y decimos, mira, entonces el discriminante sería igual a B al cuadrado, que sería menos 28 al cuadrado, menos 4 por 16 por 0. Entonces vean que esto se me va a cancelar y lo único que me queda es 28 al cuadrado. O sea, no lo calculemos, podemos dejarlo así. Entonces nosotros tenemos que el discriminante es igual a 28 al cuadrado. Recuerden que el menos se cancela ahí cuando yo lo elevo al cuadrado. Y entonces recuerden las soluciones. O sea, yo digo, bueno, mira, K1 es igual a menos B más raíz del discriminante, o sea, raíz de 28 al cuadrado entre 2 por A, que 2 por A sería 16. Y acá tengo que sustituirlo. Vean, tenemos el menos de la fórmula y como B vale menos 28, pongo menos 28. Entonces, bueno, menos por menos es más, o sea, aquí sería 28 más este exponente se me cancela con la raíz y me queda 28 dividido entre 2 por 16, que son 32. Y 28 más 28 son 56 entre 32. Esa es la primera solución. Cuando aquí viene un más. Ahora vamos con la segunda solución, que sería igual menos b, es decir, menos 28, menos ahora, porque acá pusimos el más, raíz del discriminante, o sea, 28 al cuadrado, entre 2 por 16, que eso es igual 28 más 28, menos 28, perdón, entre 32, pero 28 menos 28 son 0. Bueno, 0 entre 32, pero eso es igual a 0. ¿Sí? Entonces, el conjunto solución sería igual al 0 y al 56 entre 32. ¿Les quedó claro?
Ahora, recuerden, si yo sustituyo esto, digamos, para que tenga una única solución, entonces estos serían los valores de K que me permiten que esto tenga una única solución. Acá hay un pequeño inconveniente. ¿Cuál es? Que para que una ecuación cuadrática sea ecuación cuadrática, valga la redundancia, el A no puede ser cero. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Por qué? Porque si el A es cero, es como si yo quitara este x al cuadrado y lo que me quedaría sería una ecuación lineal, ¿cierto? Entonces acá yo debería de eliminar este cero que está por acá. La única solución que me quedaría sería el 56 entre 32. ¿Esto por qué? Porque K tiene que ser diferente de cero. Entonces vamos acá, pues K es igual a, ¿sí? Eso para que lo tomen ahí en consideración. ¿Recuerdan esa parte de la teoría? Yo creo que por acá, bueno, en el video yo se los mencioné. Para que una ecuación cuadrática sea cuadrática, el número que acompaña el x al cuadrado tiene que ser diferente de cero. Entonces, por eso ese k no puede ser cero ahí. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Van entendiendo? ¿Son un poco complicados o no? ¿Todo bien? Todo bien de mi parte, profe. Ok, Bien, entonces, profe, gracias. ¿alguien más con dudas o consultas? ¿Algún otro ejercicio que quieran que resolvamos? Profe, me gustaría que si pudiera hacer el 2 de la lista de ejercicios, porfa. ¿El de ecuaciones o cuál? Ecuaciones, sí. Ok, entonces vamos a ver. Tenemos Tenemos 12x menos 5 entre 3 es igual a menos 10 tercios entre 2. Ok, entonces vamos a dar solución a el ejercicio 2 de la práctica de ecuaciones. Entonces, veamos. Recordemos, hay que realizar ciertas operaciones acá. Entonces, lo que podemos hacer es, bueno, hay varias formas de resolverlo. Podríamos primero resolver esto. Resolver lo que está acá en el numerador. Acá. Podríamos resolver eso primero. O podríamos, por ejemplo, pasar el 2 a multiplicar y este 3 a multiplicar también. Y ahí podríamos ir simplificando. Vamos a hacerlo resolviendo el numerador primero. Entonces veamos. Yo tengo 12x menos 5 es igual, sobre 3 es igual. Y ahora vamos a sumar estas dos fracciones. Recuerden que acá tenemos una fracción, acá esto tiene un 1. Entonces yo vengo y digo, bueno, menos 10 por 1, menos 10, más, porque es el signo que está acá en medio, 3 por 8x, 3 por 8, 24 y conservo la x. Dividido entre 3 por 2, 3 por 1, perdón, que es 3. Y recuerden que todo eso está dividido entre 2. Ahora, ahí tenemos una división de fracciones. ¿Dónde? Bueno, recordemos que este 2 tiene un 1 imaginario.
Entonces, recuerden cómo se dividen fracciones, extremos por extremos, medios por medios. Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, nosotros tendríamos 12x menos 5 dividido entre 3 es igual. Y luego, el numerador por numerador, es decir, menos 10 más 24x por 1. Es decir, se conserva, ¿verdad? Ahí. Y luego, medios por medios, es decir, 3 por 2, 6. Y ahí tendríamos ya la fracción simplificada. Ahora ya se ve un poco más agradable. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, recuerden, cuando tenemos dos fracciones igualadas, pasamos a multiplicar, en este caso, los denominadores. Entonces, nosotros venimos y decimos, bueno, aquí me quedaría 6 por 12x menos 5 es igual a 3 por menos 10 más 24x. Hacemos distributividad, 6 por 12, 72x, 6 por menos 5, menos 30, 3 por menos 10, menos 30, y 3 por 24 son 72. ¿Sí? Entonces, ahora, bueno, pasamos 72x ahí, perdón. Entonces, pasamos todos los x de un lado, todos los números del otro. Entonces, el 72 está sumando, pasa a restar. Entonces, tenemos 72x menos 72x es igual. Y el menos 30 está restando, pasa a sumar. Entonces, menos 30 más 30. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos 72 menos 72 es 0. Y menos 30 más 30 es 0. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vean que me da 0 igual a 0. ¿Eso es cierto o es falso? Cierto. Cierto. Entonces, claro, esto es cierto. ¿Cómo interpreto yo eso? Bueno, cuando me queda algo así, o sea que al final la respuesta es una igualdad verdadera, o sea, si es verdadera, quiere decir que cualquier X que yo tome va a funcionar, cualquiera, no importa el número que usted tome. Por ejemplo, si usted sustituye 1 en la X, se tiene que mantener la igualdad. Si sustituye 2, si sustituye 1.000.000, si sustituye 3, si sustituye menos 1, no importa el número que usted tome, si usted lo sustituye en la X, funciona. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si me queda 0 igual a 2, por ejemplo? Eso es falso, ¿verdad? Eso no se cumple. O cuando queda una igualdad que no es verdadera. Bueno, cuando queda una igualdad que no es verdadera, lo que pasa es que lo podemos interpretar al contrario, que no existe ningún número, literalmente ninguno, que si yo lo sustituyo ahí, tenga solución. Eso es lo que pasaría si, si yo tengo al final se me reduce a una igualdad falsa. Entonces, si la igualdad es verdadera, cualquier número que yo ponga me va a funcionar. Entonces, ¿cómo ponemos la solución? Bueno, nosotros ponemos el conjunto solución es igual a los números reales. ¿Por qué? Porque todos los números me van a funcionar. En cambio, si por ejemplo me queda una igualdad falsa, entonces yo pongo, bueno, el conjunto solución es igual a vacía. Recuerden que tenemos dos opciones, el conjunto vacío o las llaves vacías. ¿Recuerdan? Podemos ponerlo de ambas formas. Entonces, en este caso, eso es lo que nosotros tendríamos que poner o como deberíamos de interpretarlo. Si ustedes quieren probar, pueden sustituir valores ahí en esa ecuación y ustedes verán que efectivamente con cualquier valor que coloquen va a funcionar. No sé si queda claro el ejercicio. Sí, profe, gracias. Ok, con gusto. No sé si tienen alguna otra consulta.
Profe, ¿Sí? podría ser la 15, pero de los polinomios. Claro, ya la vemos. Gracias. La 15. Sí. Ok, vamos a ver. Profe, una pregunta, ¿cuál fue el ejercicio que dijo usted que se llevaba un procedimiento muy extenso y que no se llegaba a una respuesta como concreta, algo así, Es de el los 7, polinomios? el 7 de los polinomios. Es muy largo y, o sea, se llega a una respuesta, pero no es una respuesta como corta o algo así, o lo que uno espera. Entonces, es igual, yo lo Con estaría ahí razón, resolviendo. profe, ok. Sí, es bastante largo es. Vamos a ver el 15 de polinomios. Así, este 15 también se ve bastante largo. Entonces, veamos, tenemos 2x más 3y al cubo más 3 por x menos 3y por x más 3y menos 6xy y menos... Sí, este es bastante largo. Como sugerencia, ustedes pueden, yo les mencioné algunas aplicaciones donde ustedes pueden corroborar las respuestas, por ejemplo. Ojo, muy importante aclarar esto. No es que para efectos de examen o algo así ustedes pueden utilizarla. ¿Por qué? Porque es muy fácil darse cuenta cuando alguien saca una respuesta de un software. De hecho, hay bastantes procesos abiertos por plagio de software, más que todo en cálculo 1, que lo que hacen es meter una integral a una calculadora y lo sacan. Entonces, es muy fácil darse cuenta por el tipo de sustituciones y demás que hacen. Pero que a ustedes les puede ayudar es Symbolab online. Entonces, ustedes pueden abrir Symbolab y esto les muestra los pasos. Sí, no sé, por ejemplo, veamos, por ejemplo, el primer paréntesis que aparece en ese polinomio, el que me dice 2x más 3y, entonces yo lo quiero elevar al cubo. Entonces yo le doy ir y él ya me lo muestra acá. Ven, ya me lo muestra hecho y me va mostrando algunos pasos. Ven, entonces él me muestra los Profe, creo que pasos. no estás compartiendo la pantalla porque no se ve. Ah, ok, sí, lo siento. Era acá. Entonces, en Symbolab no viene, puede venir, poner el, la formulita y les puede mostrar de ciertas pautas a seguir. Entonces, pueden ser páginas de bastante utilidad. Pueden ser como Symbolab o Wolfram Alpha, por ejemplo. Esto más que todo para verificarlo. Recuerden, no intenten como copiar procedimientos o algo así en una evaluación, porque si hay bastantes procesos abiertos y de las sanciones son de bastante duras. Entonces, para que lo tomen en consideración. Entonces, bueno, vean que aquí hay muchas multiplicaciones y demás. Hay productos notables. Entonces, empecemos por ahí. Bueno, ya que hicimos el paréntesis, podemos acá copiarlo. Recuerden, esto es una fórmula notable donde A es 2x y B es 3y. Entonces, yo puedo venir y en este paréntesis primero, que ya me lo solucionó, entonces yo lo sustituyo por
ya ya el producto notable resuelto. Entonces me quedaría 8x al cubo más 36x al cuadrado y más 54xy al cuadrado más 27. Profe, la pantalla se quedó en Symbolab. Acá. ¿Sí? Entonces luego vamos a resolver este paréntesis de acá. Ya los que siguen. Estos. Profe, ¿podrías explicarnos esa parte? Es que, Ok. pues, como no se veía la pantalla, no supimos qué hiciste. Acá lo que hacemos es realizar el producto notable. Vean que este es el tercer producto notable, perdón, el cuarto, creo, si no me equivoco. Entonces nos vamos y lo que tenemos que tener es A más B al cubo. Ven, entonces tenemos A más B al cubo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es utilizar esto. Donde A, vean que nosotros tenemos A más algo. Entonces, A sería 2x y B sería 3y. Entonces yo vengo y digo, bueno, un momento acá, entonces yo digo, bueno, mi A es 2x, entonces la fórmula me dice, bueno, tome el A y elévelo al cubo. Entonces 2x al cubo. Luego más 3 veces A al cuadrado, o sea, 2x al cuadrado por B. Luego más 3 veces A por B al cuadrado, o sea, 3y al cuadrado, más, y me dicen 3y al cubo. Eso es lo que me dice la fórmula notable. Entonces yo vengo y lo sustituyo. Ahora, ya hice el primer paréntesis. Es más, vamos a irlo acá coloreando para que ustedes Profe, una vean. consulta. ¿Sí? Para efectos de evaluación, ¿nosotros podemos tener alguna ficha con las fórmulas notables o también se considera como plagio? No, ahí sí, sí pueden, digamos, ahora que está en la virtualidad, ustedes pueden hacer uso de esas herramientas. Y en caso de presencialidad, no estaría permitido. No, no, o sea, en presencialidad yo creo que ya sí, si no, a veces depende de los temas que se evalúen, si dan ciertas fichas, a veces, por ejemplo, en trigonometría o algo así con ciertas cosas, pero casi que creo que no. Ok, muchas gracias. Ahora vamos a dar solución a esto que viene acá, ¿sí? A esto. Entonces veamos. Veamos que los dos paréntesis tienen la forma x menos, bueno, a menos b por a más b. Entonces, como ya lo estuvimos viendo durante la clase y demás, eso se reduce a lo siguiente: 3 por a al cuadrado, o sea, x al cuadrado menos b al cuadrado. Pero b al cuadrado es 3y al cuadrado, ¿sí? Entonces, ahora ya obtuvimos esto verde. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a obtener lo amarillo, digamos, este. Vean que este es bastante largo. Entonces, hacemos distributividad. Menos 6 por 6, menos por más es menos. 6 por 6, 36. Luego, x por x al cuadrado y el y lo conservo. Luego, menos 6 por 9, igual, menos por más es menos. 6 por 9, 54. El x lo conservo y el y al cuadrado. Entonces, vean, ya hicimos el amarillo también. Entonces ya tenemos el amarillo. ¿Y qué nos faltaría? Bueno, lo único que nos faltaría es este que voy a marcar como morado. Perdón, morado. Acá, este.
Ese, bueno, es bastante largo, de hecho creo que no nos va a caber acá. Nosotros, bueno, tenemos el menos acá delante del paréntesis. Entonces recuerden, abrimos el menos y abrimos paréntesis. Entonces 2x por 4x al cuadrado son 8x al cubo, ¿verdad? 2x por menos 6xy, 2 por menos 6 menos 12, x por x al cuadrado y el y. Luego 2x por 9y, 2 por 9, 18 y el x y el y lo conservo. Luego vamos con el 3y. Entonces, 3 por 4, 12. Y y por x al cuadrado es, bueno, x al cuadrado y. Luego 3y por menos 6xy. Entonces sería 3 por menos 6 menos 18 xy. Sí, xy al cuadrado. Sí, el x lo conservo porque no se multiplica y y por y al cuadrado. Y por último, 3y por 9y. 3 por 9, 27. Y y al cuadrado. Cierro paréntesis. Entonces recordemos que esto es de lo morado. Para que ustedes se ubiquen mejor acá. Profe, una pregunta, ¿qué signo va después de la XY del 18 y el 12? Ahí va un más. Ah, Sí. ok. Porque, digamos, va un más. Porque a la hora de yo multiplicar el 3y por 4x al cuadrado, vean que es más por más. Entonces sería un más. Pero sí, error mío de no colocarlo acá. Entonces acá va un más. Más 12, eso. Ahora, bueno, lo que vamos a hacer es ir simplificando ahí un poco lo que se pueda. Entonces, vamos a ver. Esto va a ser igual. Y entonces vamos de nuevo. El 2x al cubo es 8x al cubo más 3, bueno, 2x al cuadrado es 4x al cuadrado. Entonces, 3 por 4. Bueno, vamos haciéndolo paso a paso. Mejor. 3 y luego 2x al cuadrado es 4x al cuadrado por 3y más 3 por 2x por 9y al cuadrado más 27y al cubo. Entonces, esto es la parte roja, recuerden, para no perdernos. Esto sigue siendo la parte roja. Entonces, vamos con el verde. Entonces, tenemos 3 por x al cuadrado es 3x al cuadrado. Y bueno, ese paréntesis acá me daba 9y al cuadrado. Entonces 3 por 9y al cuadrado es 27y al cuadrado. Entonces esto es la parte verde. Esta es la parte verde. Ahora, vamos con lo amarillo. En lo amarillo ya no hay nada que resolver, ¿verdad? Entonces ese lo mantenemos. 36x al cuadrado y menos 54xy al cuadrado. Y entonces ese sería el amarillo. Y vamos con la parte morada. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer en la parte morada? Sacar, distribuir el menos, o sea, cambiar los signos. Entonces, el 8x a la 3 está positivo, pasa a negativo. 8x a la 3, ese otro va positivo, más 12x al cuadrado y. Luego, este otro va negativo, menos 18xy. Luego, ese estaba positivo, entonces menos 12x al cuadrado y más 18xy al cuadrado menos 27y al cuadrado.
Entonces, bueno, este va morado. ¿Sí? Y ahora sí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, identificar términos semejantes. Bueno, acá nos falta un paso, de hecho, antes, que es terminar de simplificar lo que está en rojo. Entonces tendríamos 8x al cubo, ya ese está. Luego 3 por 4, 12, y 12 por 3 son 36, es decir, más 36. Y tenemos x al cuadrado y, entonces x al cuadrado y. Luego 3 por 2, 4, y 4 por 9, 36, es decir, más 36x y al cuadrado, más, Profe, 3 por 2 no son 6. eh, sí, perdón, Dijiste 4. sí, 3 por 2, 6, y 6 por 9, 54. Tienes razón de ver tantos números. Entonces 54. Creo que lo demás sí está bien. 3 por 4, ajá. Y bueno, el 27 llega al cubo. Luego más, y el resto lo conservo. 3x al cuadrado menos 27y al cuadrado menos 36x al cuadrado y menos 54xy al cuadrado menos 8x al cubo más 12x al cuadrado y menos 18xy menos 12x al cuadrado y. Vamos acá, 12x al cuadrado y más 18xy al cuadrado menos 27y al cuadrado. Entonces, bueno, ya ahí vean que ya tenemos todo. Ahora sí, ya tenemos todo simplificado. Lo único que nos queda es ver términos semejantes. Ahora voy a usar colores igual para los términos semejantes. Vamos con el x al cuadrado y. Entonces, vamos a buscar todo lo que tenga x al cuadrado y. Vamos a ver. Acá tenemos x al cuadrado y. Por acá tenemos x al cuadrado y. Por acá tenemos x al cuadrado y. Ahora vamos con xy al cuadrado. Entonces vamos xy al cuadrado, xy al cuadrado y xy al cuadrado por acá. Ahora vamos con lo que tenga, vamos a ver, x al cubo. Entonces tenemos x al cubo por acá y x al cubo por acá. Luego vamos a ver qué nos queda, y al cubo. Entonces tenemos 27y al cubo. Sí, sería, ¿verdad? Nada más. Entonces el y al cubo queda por ahí. Creo que si no, no se simplifica. Sí, yo creo que son los que tienen semejantes, ya los demás no tienen. Ah, bueno, tenemos por acá menos 27y al cuadrado y menos 27y al cuadrado. Y sería, ¿verdad? Ya no hay más términos semejantes, parece. Entonces, vean, para no escribir todo, vean lo que tenemos. Tenemos 8y al cubo menos 8y al cubo. Se van a cancelar, ¿verdad? Entonces cancelémoslos acá y acá. Esos se cancelan. Luego tenemos, vamos a ver si algún otro se cancela. Tenemos 36x al cuadrado y por acá. Y tenemos menos 36x al cuadrado y. Esos se cancelan. Luego tenemos 54xy al cuadrado menos 54xy al cuadrado.
Y creo que esos serían los que se cancelan. Ah, bueno, y por acá tenemos 12x al cuadrado y menos 12x al cuadrado y. Y ya los demás creo que si no se cancelan. Entonces podemos escribirlos. ¿Qué nos quedó? Bueno, nos queda 27y al cubo más 3x al cuadrado. Luego, menos 18xy, que sería ese que queda por ahí solo, más 18xy al cuadrado. Aquí está en rojo. Acá más bien no sería el cuadrado. Vamos a ver en este morado. Sí, vean que acá en este morado me faltó algo que se debería de cancelar. Entonces, para corregirlo. Vean cuando yo multiplico 3y por menos 6x por menos 6xy. Entonces, cuando yo hago eso, no, perdón, sí, sí está bien. O, sí, no me hagan caso, está bien. Entonces, bueno, yo creo que va así. Y luego, ¿qué me quedaría? Sumar estos dos, que no los he sumado. Entonces, menos 27 son menos 54y al cuadrado. Y creo que eso sería todo, ¿verdad? Ya no hay términos semejantes, ¿o sí? Creo que hasta ahí quedaría. No sé si tienen dudas, consultas o si hay algo mal. Profe, es que vieras que en la respuesta que viene como en las soluciones creo que da diferente. Vamos a ver. Quizá fue que nos equivocamos en algo. Vamos a ver. Es el 15. Ah, sí, sí, va a dar diferente. Porque copié mal el ejercicio. Ven que sería corregirlo. Vean que yo tengo 3y y acá es 9y al cuadrado. Y yo solo puse 9y. Por eso es que no se me cancelaban algunos términos. Entonces, podemos corregirlo. Sería corregir lo morado. Entonces, vean. Acá era 9y al cuadrado. Entonces, yo tendría, por eso es que sí, al final no se cancelaba. Luego sería 2x por 9y al cuadrado es, acá, sí, ahí era 18y al cuadrado. Por eso es que no se cancelaban al final. Creo que es por ahí, vamos a ver. 2x, estoy en 2x por 9y al cuadrado, luego me quedaría 3y por 9y al cuadrado, que entonces eso me convertía en 27y al cubo. Ajá, 27y al cubo. ¿Qué más? Em, a la hora de cambiar los signos, vamos a ver. A la hora de cambiar los signos sería 18 y 3y por... ujú. Entonces sí, a la hora ahí se mantiene, pero aquí sería y al cuadrado y acá sería y al cubo. Y de igual manera sería por acá, sería este, menos y al cubo. Y sería 18y al cuadrado, este. Entonces, sí, ahí efectivamente se habían unos términos semejantes. Vamos a ver si ahora sí con eso se nos arregla el problema. Entonces, vean que tenemos
acá era, no, aquí sí es al cuadrado. Era y al cubo. Entonces, veamos. Vamos a ver. Entonces, veamos este. Veamos que este entonces era semejante con este. Este, semejante con este. Es decir, se cancelan al final. Este se cancela con este. Y el 18, vean, este 18xy al cuadrado se cancela con el 18xy al cuadrado. Y entonces al final me quedaría solamente el 3x al cuadrado menos 27y al cuadrado. Quedaba así la solución. Sí, Sí. Ahí, sí, perdón por eso, gracias. con gusto. No sé si se les enredó mucho por eso o si captaron al menos la idea. Es que si fue error mío al transcribir el ejercicio, que puse solo 9y y era 9y al cuadrado. Pero básicamente sí, bueno, se resume a esto. Vean que se deben utilizar productos notables, diferencia de cuadrados, en este caso, distributividad y distributividad. Luego, bueno, este menos cambia de signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Y al final, bueno, ya se reduce a sumar y restar términos semejantes. Entonces, no sé si les queda claro. A mí sí, muchísimas gracias, más bien. Con gusto. Profe, sí, bastante claro. Perfecto. Entonces, bueno, no sé si tienen más dudas o consultas, pero si tienen más dudas, ¿qué les parece si nos damos un pequeño receso ahí para levantarnos un rato para los que estamos en clase desde las 8? Y si tienen, bueno, no sé si tienen dudas o consultas. Si tienen más dudas, me dicen y si no, lo dejamos por acá o nos damos un pequeño receso de 10 minutos por ahí y volvemos. No sé qué opinan, si tienen dudas, consultas. Yo ya no Sí, tengo más profe, un dudas, profe. receso. Ok, perfecto. Yo ya no tengo más dudas tampoco. Ok, entonces, bueno, los que ya no tienen más dudas, nos vemos la próxima. Recuerden que pueden hacerme las consultas cuando gusten, ahí siempre y cuando respeten los tiempos que ya mencionamos.